Dixo Daily presenta. La salida de Gertz expone el pantano de corrupción que él ayudó a tapar durante 7 años. Nadie lo va a extrañar, nadie lo va a defender, pero su salida es la renuncia total por parte del morenato a cualquier simulación de respeto a las leyes. El morenato decide cuidar el pacto de impunidad, abierta y públicamente, y sacrifica para siempre su plataforma de superioridad moral. Más allá del ruido, tenemos que entender 5 cosas. ¿Cómo y por qué lo quitan? ¿Quién opera su remoción? ¿Quién operará su relevo? ¿Qué bombas deja Gertz? ¿Quién llega y a qué? Al comprender estas 5 cosas, tiene que acabar cualquier fantasía de que este régimen es viable o defendible. De eso se trata el episodio 407 de Factor Kaiser. Déjame recordarte muy rápido de la nueva sección llamada Ciudadano Comprometido. Con 2 o 3 cafecitos al mes, lo que cuestan, puedes ayudar a sostener este esfuerzo de comunicación libre e independiente. Y puedes ayudar también a los niños con cáncer de Oaxaca y a sus familias a través de la organización Concausa. El mes pasado depositamos ya a Concausa el 10% íntegro del primer mes de vida de esta sección. 76 personas, los primeros que se suscribieron ayudando a niños en Oaxaca. ¿No es maravilloso eso? Más allá del monto que va a ir creciendo, es la generación de una comunidad solidaria. Pica el botón de unirte y sé parte de esta comunidad. A ver, si aún no sabes si quieres ser parte de esta comunidad exclusiva, suscríbete al canal. Eso es absolutamente gratis. Comenta el episodio, dale like y compártelo en todas tus redes y chats. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Absolutamente nadie va a extrañar al ex fiscal Alejandro Gertz Manero. Nadie, absolutamente nadie, salió ayer a defenderlo, ni van a defenderlo en los próximos días. El oscuro y perverso personaje que Andrés Manuel López impuso en la Fiscalía General de la República desde el inicio de su sexenio, mantuvo en la Fiscalía General de la República durante todo su sexenio y le impuso a Claudia en la Fiscalía General de la República, será recordado siempre por sus perversos ataques a su propia familia, por sus nulos resultados judiciales, pero sobre todo por mantener el pacto de impunidad total que López le pidió. Su encargo principal, a la vista de todo mundo, desde que tomó posesión en enero del 2019, un mes después del inicio del sexenio de López, fue el de cuidar que López, sus hijos y sus aliados pudieran hacer lo que quisieran sin consecuencia jurídica alguna. Ese encargo lo cumplió con una eficacia prácticamente perfecta. A lo largo de todo el sexenio surgieron centenares de escándalos de corrupción que involucraban directamente a los hijos del presidente, a sus hermanos, a sus primas, a sus colaboradores más cercanos y a todo tipo de empresarios y personajes aliados al narcorrégimen. Cada uno de estos escándalos implicaban un reto para Gertz. ¿Cómo hacer la finta de que existe una Fiscalía General sin que haga absolutamente nada para investigar y procesar los casos de corrupción más relevantes de este narcorrégimen? La gran mayoría de estos casos, a pesar de tener que ser investigados de oficio por mandato constitucional, ni siquiera merecían la apertura de una carpeta de investigación. Y así, cada que Gertz se hacía pendejo con un nuevo escándalo de los Juniors López sin abrir una carpeta, cada que se hacía pendejo con un nuevo video de los hermanos recibiendo sobres amarillos llenos de cash, cada que hacía como que no veía al secretario particular de López vaciando el fondo para damnificados del sismo del 2017 en diferentes bancos, cada que hacía como que no veía a los miembros del gabinete de López enriqueciéndose con todo tipo de contratos públicos o desvíos de recursos, cumplía su encargo de sostener intacto el pacto de impunidad y sumaba puntos políticos con su jefe. No podemos olvidar hoy que el récord que deja en la Fiscalía General de la República en materia de sentencias obtenidas por corrupción es 0, ni una sola. Es muy importante que todo el mundo entienda hoy lo complejo que es esto, Diriges a la Fiscalía General del país, que es la encargada de investigar todos los casos de corrupción federal, para después llevarlos ante un juez y obtener una sentencia condenatoria.
Tienes un enorme aparato de fiscales, ministerios públicos y personas especializadas en investigar delitos, que vale un dineral, que tienen por mandato de la Constitución y de la ley que investigar cualquier delito que conozcan. Mandato. Armar un expediente y cuando tengan pruebas suficientes llevarlas ante un juez para provocar un juicio y obtener una sentencia. Todas esas personas, abogados la mayoría, saben que si ellos conocen de un delito y se hacen pendejos, pueden cometer el delito de obstrucción de justicia y acabar en la cárcel. Todo ese gigante aparato de fiscales, ministerios públicos, abogados e investigadores ven todos los días cómo explotan escándalos de corrupción por todo el país. Ven cómo distintos medios y organizaciones de la sociedad civil les hicieron la mitad de la chamba ya, exponiendo indicios y hasta pruebas, y muchos de ellos denunciando directamente. Ven cómo esa evidencia apunta a personas concretas que claramente están involucradas, pero tienen la instrucción de no hacer nada, en la mayoría de los casos, o de hacerse pendejos por años, en aquellos casos en los que algún imprudente puso una denuncia formal, o en los poquísimos casos en los que el propio presidente, por presión política, decía que abriría una investigación, para luego empantanarla con diligencias inútiles, trámites y burocracia procesal para que nunca llegara a nada. Lo que te quiero explicar es que Gertz no solo se acostaba en sus batas de seda en un sillón de una de sus mansiones. Un pacto de impunidad de 100% como el que López le ofrece a todos sus leales y Gertz logró, requiere de operación, requiere de administración, de trabajo, de instrucciones precisas para todas aquellas personas que tengan en sus manos la posibilidad de abrir o no un expediente. Y de los que tienen en sus manos una investigación ya abierta por una denuncia para no hacer su trabajo y destruir cualquier posibilidad de exponer a los aliados del obradorato. Se trata de operar cientos de casos a la vez para apagarlos, esconderlos y olvidarlos. Nada sencillo, pero muy rentable políticamente. Por otro lado, están los casos que tienen que ver con la delincuencia organizada. ¿Te puedes imaginar lo peligroso que es saber lo que hoy sabemos del huachicol fiscal, de sus involucrados y de las ganancias multimillonarias y tener que esconderlo por años? ¿Te puedes imaginar lo peligroso que es conocer las relaciones de distintos miembros del obradorato directas con el crimen organizado y tener que voltear para otro lado por años? A ver, pero falta otro elemento importante que hacía a Gertz invaluable para López. La voluntad de convertir a la Fiscalía General de la República en un instrumento de coacción y de presión contra cualquier enemigo del narcorrégimen. Eso tampoco es fácil. Es decir, sus funciones durante casi 7 años no solo fueron las de esconder expedientes, evadir investigaciones y perdonar aliados. También era el mazo con el que López contaba para someter a cualquier persona o institución que le resultara incómoda. Así, nadie extrañará ni defenderá a este oscuro y perverso personaje. Lo importante hoy es analizar y entender 5 cosas que son fundamentales para el presente y el futuro de México. Las enumero primero para después analizarlas y explicarlas. 1. ¿Cómo y por qué salió? 2. Lo aberrante que es que quien opera su salida es uno de los principales involucrados en el más grande escándalo de corrupción de toda la historia de México. 3. Lo aberrante que es que ese mismo personaje va a operar su relevo. 4. ¿Qué bombas deja Gertz escondidas en los cajones de la Fiscalía General? Y 5. ¿Quién lo sustituye y para qué? Son 5 cosas que debemos entender todos para no confundirnos con el ruido. A ver, primero, ¿cómo y por qué salió? Desde hace varias semanas, te decía yo aquí en Factor Kaiser, que Gertz estaba filtrando expedientes, como el del multimillonario huachicol fiscal, como medida de protección personal. Algo así como, a mí no me van a dejar bailando solo con este pinche mega escándalo, básicamente. Varios comunicadores obtuvieron el expediente completo del huachicol fiscal para exponer la gigantesca red de corrupción creada en el sexenio de López, que involucraba desde su primo hermano el tabasqueño y sus aliados, Patán Augusto López, hasta marinos de alto rango, autoridades federales y locales, pasando por notarios y empresarios de distintos lugares de México. Esta filtración no solo expuso al operador político más cercano de López, el Drácula tabasqueño, su primo hermano, Patán Augusto López, sino que destruyó por completo y para siempre
La ilusión, la fantasía de que la corrupción del morenato se daba solo en torno a López, pero que nunca lo tocaba a él. Carajo, hay gente que todavía cree eso. Hoy, solo el más iluso de los miembros de la secta puede creer que López es honesto, por Dios. Y así, las alianzas del morenato con el crimen organizado quedaban expuestas, a la vista de todo México. Y no por culpa de latinos o de mexicanos contra la corrupción, sino de la propia Fiscalía General de la República. Pero esta filtración le reveló además a todo México otra verdad que estaba ahí, a la vista de todo mundo. El morenato tuvo, durante varios años, impunemente, acceso a cientos de miles de millones de pesos que explican fácilmente la compra de voluntades por todo el país, en todo tipo de elecciones, hasta la federal, para acaparar el poder. Fue así, el propio Gertz, el garante del pacto de impunidad durante 6 años, el que exponía cómo funcionaba uno de los componentes más importantes del narcorrégimen, el aparato de financiamiento de la compra de votos. Con todo lo intolerable que esto debió ser para el propio López y para varios actores importantes del obradorato como la señora Sheinbaum, Gertz sobrevivió a esta primera filtración. Por algún motivo que pronto vamos a entender, la filtración que hizo esta semana ya fue intolerable. Unas horas antes de su destitución, volvió a filtrar otro expediente completo. Ahora se trataba del expediente de Raúl Rocha Cantú, uno de los empresarios consentidos del morenato, que sale en fotos abrazado con la propia Sheinbaum, con López, con la señora alcalde, y que se paseaba por todos los círculos más cercanos al obradorato. Tú lo conoces como el dueño de Miss Universo. Pero según la propia Fiscalía General de la República, el señor Rocha es, además, parte de una red de tráfico de huachicol, de armas y de lavado de dinero. No solo eso. Hoy también sabemos que su chamba era llevar empresarios al morenato para exprimirles dinero para las campañas y luego obtener contratos y privilegios. ¿Qué tan cabrón estará este caso? Que este sí fue intolerable para el obradorato. Y unas horas después de que se filtró, desató la furia desde Palenque y comenzó la operación para remover a Gertz a través de su primo hermano, Patán Augusto López. La señora Sheinbaum, que nunca parece estar enterada de nada, ni es tomada en cuenta en las decisiones importantes, decía apenas ayer en la mañanera que ella respaldaba a Gertz, que había recibido una carta de Patán Augusto, que le estaba analizando y que hoy viernes informaría. Así tal cual, puedes revisarlo en la mañanera de ayer. Claramente ella no parecía estar en esta jugada, ni informada. Mientras la señora entendía qué estaba sucediendo, Patán Augusto ya estaba operando el paredón para Gertz. Lo que sabemos es que le pidieron la renuncia para no tener que activar el proceso de remoción que, dice la Constitución, requiere 2/3 partes del Senado y una causa grave. Sabemos por varios comunicadores que consultaron con fuentes directas que Gertz se negó primero a entregar la renuncia. El vampiro tabasqueño pidió a varios senadores que no estaban en la ciudad que pidieran licencia para que sus suplentes pudieran votar la salida de Gertz. Se veían correr personas por todo el Senado. Te puedo asegurar que todo ese proceso está lleno de irregularidades. Pasaban las horas y no conseguían la renuncia, hasta que Gertz cedió. ¿Te imaginas el tipo de amenaza que se requirió para hacerlo ceder? El problema es que, al leer la carta de Gertz, queda claro que ni renunció ni existía una razón clara. Según el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República, el titular solo puede renunciar por causa grave calificada por el Senado. En la carta de Gertz dice que se retira del cargo porque la señora Sheinbaum lo mandó de embajador, que claramente no es una causa grave ni una renuncia voluntaria. Pero todo eso les vale madres, porque la Constitución y las leyes tienen el rango de papel de baño para el morenato. Y así, pasamos al punto 2. El involucrado principal en el caso de corrupción más grande de la historia de México removió, violando la Constitución y la ley, al titular de la Fiscalía que lo expuso. Y si esto no te escandaliza, ya nada lo va a hacer, ¿eh? Es la renuncia total y completa, y para siempre, de cualquier simulación de Estado de Derecho. Es la confesión pública y abierta por parte del morenato de que no tienen ya el menor interés ni siquiera de simular que les interesa la ley. Somos unos cínicos corruptos y qué chingados, así tal cual. A ver, pero ahí viene la confirmación de su cinismo, ¿eh? El mismo involucrado en el caso de corrupción más grande de la historia será el encargado de operar
la llegada, a través del Senado, del relevo de Gertz. Sea quien sea el relevo, tiene que pasar por la voluntad de Patán Augusto. Sea quien sea y venga de donde venga, lo tendrá que convencer a él, personalmente, de que su vida y su libertad no están en peligro. Se trata así de la más soez y vulgar renuncia a tratar de guardar las más mínimas formas, la más mínima apariencia de decencia, carajo. México y el mundo entero verán al involucrado del más alto nivel en una investigación criminal escoger al próximo encargado de esa investigación. A ver, ya no vamos a necesitar nunca un mejor ejemplo del concepto conflicto de interés que esta vulgar farsa del obradorato. A ver, ahora vámonos al punto 4, que me genera algo de esperanza y al mismo tiempo mucha diversión. No tengo duda de que Gertz dejó bombas de tiempo por todos lados. Este personaje, uno de los más siniestros y maquiavélicos de la historia de este país, no se fue así nomás, ¿eh? Te aseguro que dejó explosivos de acción retardada por todos lados, que irán detonando uno por uno. Si llega, por ejemplo, la señora Godoy, como se sugiere hoy, va a pasar el 100% de sus horas y minutos tratando de desactivar esas bombas que le dejaron y los nuevos escándalos que van a ir surgiendo, que van a ser un chingo. Lo hará al interior de una institución que parece casa embrujada, llena de esqueletos en cada cajón y llena de personajes siniestros que viven cuidando sus espaldas, apuñalando antes al que se deje. Esto te lo digo con conocimiento directo. Yo trabajé en la PGR, el antecesor de la Fiscalía, en 2005, y entendí por qué no funciona. Todos los que trabajan ahí pasan la mayor parte de su día tratando de no ser involucrados en algún delito o falta administrativa por otra persona que quiere salvarse de lo mismo. Ese pinche lugar, de verdad, es el ejemplo de diccionario de un infierno laboral tóxico y peligroso. Ahí llegará, según se dice hoy, la señora Godoy, rodeada de leales a Gertz y de bombas de tiempo que van a explotar por todos lados, de las que no conoce ella ni su ubicación ni su detonante. Que con su pan se lo coma, se lo merece. Y ese es el quinto punto de análisis. ¿Quién llega y para qué? A ver, hoy se sugiere que se trata de la señora Godoy. Lo más fácil de explicar para mí hoy en este momento es para qué. Obvio, llega para tratar de mantener el pacto de impunidad y para utilizar a la Fiscalía General de la República como arma contra cualquier enemigo. ¿El quién? Lo tengo menos claro, aunque hoy se diga que es la señora Godoy. En especial porque Sheinbaum parece aceptar que sea la señora Godoy, a quien López le impuso en la capital cuando era jefa de gobierno. Y digo que me genera duda porque Patán Augusto lleva un récord perfecto de despreciar cualquier cosa que quiera la señora Sheinbaum. En los próximos días veremos un jaloneo épico entre el morenato, porque se trata de escoger no a cualquier político, sino a la persona de la que dependerá la libertad, la vida y el futuro de muchos. En la Resistencia Ciudadanos Útiles y Felices estamos asqueados con tanta mierda, con tanta corrupción y con tanta desfachatez. Y nunca lo vamos a olvidar y menos perdonar. Esas emociones nos van a acompañar como energía para juntarnos, organizarnos y movilizarnos en la reconstrucción de la República. Y por eso, ¡viva la Resistencia! Una producción de Dixo.